En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaron: «¿Ves cómo te apretuja la gente y le preguntas: ¿quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró dentro donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. En el año 1980, el Papa San Juan Pablo II publicó una encíclica que se titula Rico en Misericordia. Y lo hizo porque el contexto de la Iglesia de aquella época, el contexto social que estaba atravesando la Iglesia, era un contexto marcado por la zozobra, por el miedo y por el temor. San Juan Pablo II cogió a una Iglesia atemorizada, a una Iglesia acogotada, la Iglesia del posconcilio. Una Iglesia donde, por ejemplo, en España, miles de sacerdotes, como se decía antes, colgaron los hábitos y multitud de religiosos abandonaron la vida religiosa. Hubo un efecto de espantada, como si de un peligro viniera y se acercara a ellos, y muchos salieron corriendo. Esta es la Iglesia que encontró el Papa, una Iglesia en Europa que tenía miedo y zozobra. Uno de sus papas anteriores, Pablo VI, había dicho que el humo de la Iglesia, el humo del infierno, se había colado por las rendijas de la puerta de la Iglesia. Este es el mundo, la Iglesia que encontró San Juan Pablo II. Y por eso quiso escribir una encíclica para que no olvidemos que nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso y que este Dios Todopoderoso no nos quita los problemas ni las cruces de la vida, pero sí llena nuestro corazón de esperanza
y sí nos consuela. Y por eso escribió esa encíclica, Rico en Misericordia, refiriéndose a Dios y basándose en la enseñanza de lo que los biblistas conocen como las parábolas de la misericordia. Y el centro de esas parábolas es la parábola del hijo pródigo, mal llamada hijo pródigo, porque el centro de la misma no es el hijo que vuelve. El hijo vuelve, pero vuelve porque ha malgastado la herencia, se ha comportado caprichosamente y cuando ya no tiene nada que comer y está falto de todo, se pregunta: ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tendrán muchas más cosas, comida, holgura y vida mejor que la que yo tengo? Y entonces se traga su orgullo y vuelve a casa porque está necesitado. Y para su sorpresa, Dios no le trata, el Padre no le trata como si el hijo hubiera sido un rebelde, que lo era, sino que le trata con amor, le trata con misericordia. Así nos trata Dios a cada uno de nosotros. No nos paga como merecemos por nuestros pecados. Por eso el cristiano tiene que tener experiencia de la misericordia de Dios. Cuando te confiesas y experimentas el amor de Dios, cuando vienes a rezar cargado de problemas y experimentas que el Señor, que no te quita la cruz ni los problemas, ilumina tu vida, te ayuda a saber el camino que tienes que seguir, te da fortaleza para que no cargues tú solo con el peso de tu cruz, sino que Él te ayuda como cirineo. Dios nos ama. Y el Evangelio de hoy precisamente nos habla de ello. Nos habla de cómo el Señor vino para hacer el bien, curar a los oprimidos por el mal y perdonar nuestros pecados. No ha venido a condenar, sino a dar vida. Ha venido a salvar. Pero hace falta, en primer lugar, fe. ¿Qué significa fe? ¿Fe significa que puedo comprender plenamente los planes de Dios? Es imposible. Dios es mucho más grande de lo que yo soy. No puedo meter en mi cabeza al Dios todopoderoso que crea todo de la nada. Fe significa confianza. Y como os decía la semana pasada, tenemos razones para confiar en Dios, porque hemos sentido su amor. Son los momentos de luz. O porque cuando rezamos experimentamos la fuerza que el Señor nos da. Tenemos razones para creer en Él. Pero hace falta, como la mujer, arriesgarse. Arriesgarse a que te puedan decir algo por tocar el manto de Cristo. Arriesgarte a que digas: el Señor tiene que estar aburrido de mí. Pero no es verdad. El Señor no se aburre de ti. Eres tú el que te aburres de pedirle ayuda. Eres tú el que te cierras a su amor, porque Él siempre te perdona. Lo primero, por tanto, que nos enseña el Evangelio de hoy es que el Dios cristiano no es un Dios pequeño, es un Dios grande, es un Dios que siempre nos sorprende, es un Dios que, porque es rico en misericordia, no solo no nos castiga, sino que envía a su Hijo al mundo para que Él pague el precio contraído por nuestro pecado. Por lo tanto, fíate de Él, confía en el Señor, que te ama y que te quiere. Es Dios de vivos, que ha venido a darte vida, que ha venido a sostenerte, que ha venido a curarte y sanarte. Ahora la segunda cuestión: si Él ha venido a curarme y a sanarme, ¿cómo lo hace? ¿Por medio de qué medios el Señor me da aquello que me promete, esa misericordia que es expresión de su amor? Por medio, sobre todo, de los sacramentos, que son signos sensibles de la gracia y del amor de Dios. No entiendo por qué nos cuesta tanto confiar en el poder de Dios. No entiendo por qué nos cuesta confiar en el poder de la gracia. Cuando tú te confiesas, no lo haces porque tengas la certeza de que no vas a volver a caer. Si algo puedes saber es que posiblemente tropieces, porque te conoces a ti mismo y sabes que eres débil. Y la experiencia en tu vida te dice que tropezamos mucho más de lo que deberíamos. Pero es que somos débiles. Por lo tanto, te confiesas porque crees en el poder de Dios. Te confiesas porque pones en el Señor tu esperanza. Decía el Evangelio que la mujer
había gastado toda su fortuna para curarse. Y esa es la gran pregunta. ¿Dónde está tu corazón? Hay un pasaje del Evangelio que dice: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? Si tu tesoro es solamente disfrutar de la vida, no vendrás a buscar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no te quita los problemas de la vida, te sostiene, pero también te hace amar más, también te hace que seas más generoso y ayudes a los demás. En ese sentido, te complica la vida. Si tu tesoro es amar a Dios, si tu tesoro es encontrar la salvación ya aquí en la tierra y definitiva y en plenitud en el cielo, aprenderás a confesarte, a ir más a misa, a recibir el consuelo y el amor que el Señor te quiere dar, porque para eso instituyó a la Iglesia con sus sacramentos. No tengas miedo, al contrario, déjate cuidar y querer por el Señor. No malgastes tus fuerzas buscando la felicidad donde no se encuentra. La felicidad se encuentra amando, la felicidad se encuentra dejándote querer. Y amas cuando haces el bien, y amas cuando dejas que Cristo, con su gracia, te consuele y te ayuda. Y amas cuando dejas que tu Padre Dios, que te quiere, te abrace. Como en la parábola del hijo pródigo. El padre abraza al hijo, aunque el hijo no se lo merece, pero el padre necesita expresar su amor, necesita abrazar a ese hijo que ha recuperado con vida, que se había marchado y había malgastado todo lo que tenía, pero que ha vuelto y que, aunque no se lo merece, el Padre quiere volcar sobre él todo su amor y su misericordia. Aprendamos a dejarnos querer. Y no nos dejamos querer cuando pensamos que Dios es pequeño como nosotros, o cuando pensamos que el Señor se cansa. Él no se cansa nunca. Él siempre está dispuesto a perdonarnos y envía a su Hijo al mundo, y éste fundó la Iglesia con los sacramentos, no para condenar, sino para salvar. ¿Has caído? Déjate cuidar por Dios. ¿Te sientes débil? Reza más. Ven a misa con más frecuencia, confiésate con frecuencia, para experimentar no que el Señor te quita los problemas, pero sí que el Señor te sostiene. Es rico en misericordia. Nosotros tenemos que ser testigos de esperanza en el mundo. En un mundo que no tiene esperanza porque vive únicamente volcado a satisfacer sus necesidades materiales, nosotros tenemos que decir, sí, el hombre es cuerpo y hay que cuidar el cuerpo, pero también es alma, y hay que cuidar el alma. Y el alma, la parte espiritual del ser humano, se cuida mediante la gracia de Dios, mediante la oración, mediante los sacramentos. Y sabemos que esta vida pasará y que después de esta vida nos encontraremos con Dios Padre en la vida eterna. Si hemos creído en Él, si le hemos dicho, Señor, me fío de ti, polvo soy, pecador, pero polvo enamorado, y pongo mi vida en tus manos. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.